Bueno, me presento, mi nombre es Camila, tengo 23 años. Quiero contarles que uno de los temas más actuales y controversiales en este tiempo ha sido el feminismo, entre otros. Eh, el movimiento feminista ha tomado un rol súper protagónico en las redes sociales. Podemos ver las noticias como en la marcha por el Día Nacional o Internacional de la Mujer. Vemos muchas mujeres con sus pañuelitos, ¿cierto? Marchando, haciendo danzas, y uno dice, ¿qué es esto? Y ha sido un tema súper polémico en este tiempo, y la mayor influencia del movimiento feminista en este tiempo se da por la famosa frase el empoderamiento de la mujer, y también la violencia hacia la mujer, que si bien debo señalar que eh, el movimiento feminista ha tomado un rol en cuanto a la violencia, que probablemente la iglesia ha dejado de estar ahí, y la iglesia calla en aspectos de violencia donde también nosotras deberíamos estar ahí con una voz más fuerte que las del movimiento feminista. Pero eso es otro tema. ¿Y por qué existe este movimiento feminista? Y ha habido una revolución de la mujer. Ha habido una revolución de la mujer, pero también ha habido una revolución en el sexo, también ha habido una revolución en el género, y hoy donde más vemos esta influencia es en el empoderamiento de la mujer, como dije, y la violencia hacia la mujer. Pero vemos que este movimiento feminista abarca otras áreas y que quizás no nos habíamos dado cuenta. Ahora, ¿qué es el feminismo? Según una socióloga feminista, Margarita Mantilla, el feminismo es un movimiento político y social que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo. ¿Y la toma de conciencia en qué? En contra de la opresión, la violencia sexual y la explotación, que busca condiciones de igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres en relación a los hombres. Aquí el concepto fundamental que vamos a escuchar y que escuchamos en las redes sociales o en alguna propaganda o en cualquier medio de comunicación es la mujer empoderada o la mujer emancipada. Incluso lo escuchamos en la iglesia también, o en algunas iglesias. Pero la lucha principal de este movimiento es la igualdad de derechos y el fin al patriarcado. Sin embargo, otra lucha de igual importancia para el movimiento es la liberación del sexo y del género. Ellas creen y postulan que el sexo y el género son construcciones sociales. Y esto tiene mucho que ver con cómo yo me siento, cómo si yo me siento, puedo tener cuerpo de mujer, pero me puedo sentir hombre, o quizás yo tengo cuerpo de hombre y me siento mujer, o quizás yo no me siento ninguna de las dos y quiero ser mitad y mitad, y encontramos un desorden en esta área que realmente, si viéramos todos los tipos de sexo que hay ahora, es increíble, son muchos, pero ellas piensan que el sexo y el género son construcciones sociales. Pero si nos vamos más a la historia del feminismo, vamos a encontrar que existen muchos tipos de feminismo. Feminismo radical, ecofeminismo, transfeminismo, y cada uno aboga por una idea en conjunta de lo que es el feminismo, pero también con otros aspectos de otras cosas. Y es importante mencionar que el movimiento feminista no es solo lo que uno ve en las calles, en las protestas, no es solo decir que la mujer puede, ella es poderosa, sino que hay una doctrina detrás. Y eso es muy interesante porque los paradigmas, la doctrina viene a adoctrinar a las personas. Y vemos que el feminismo dice, el futuro será feminista o no será. Entonces vemos que lo que busca este movimiento, si bien de manera sutil dice, queremos la igualdad en el voto, queremos la igualdad entre el hombre y la mujer, pero sutilmente están adoctrinando a la sociedad. Eso es lo que busca. Superficialmente se ve algo como llamativo, atractivo, pero quieren adoctrinar. Y en eso nosotros tenemos que tener mucho ojo. Y vemos las diferentes olas que tiene el feminismo, y quiero señalar que la historia o los movimientos de lucha por igualdad de hombres y mujeres
surgen o nacen en Francia a fines del siglo XVIII, ligados mucho a la Revolución Francesa, y el término feminista se hizo conocido un siglo después, cuando nace el concepto de mujer emancipada, que es sinónimo de mujer feminista o empoderada. Si vemos la primera ola, nos damos cuenta que la primera ola nace en el siglo, o comienza en el siglo XVIII, siglo XIX, y la consigna es, en la primera ola: sin derechos civiles para las mujeres no hay revolución. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aquí en esta ola las mujeres pedían la abolición de los privilegios masculinos, piden derechos al trabajo, derecho a la capacitación profesional, derecho a la educación, piden derechos matrimoniales y derechos al voto. Aquí cuenta la historia que se redactaban cuadernos de queja de muchas mujeres que se sentían menospreciadas. Después ya estos cuadernos de queja continúan y comienza la segunda ola. La segunda ola se da a mitad del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. La consigna aquí es: sin derechos políticos para las mujeres no hay paz ni democracia. ¿Qué nos quiere decir esto? Aquí piden el sufragio universal, aquí piden la educación superior, piden tener el derecho o el acceso a profesiones, a cargos de todo tipo. Recuerde que en ese tiempo la mujer no podía estudiar, era analfabeta, ¿cierto? Y los cargos en los trabajos generalmente lo ocupaban hombres. Entonces, por eso es el contexto de esta lucha. También buscan condiciones laborales iguales o equiparables a las de los hombres. En este contexto, el hombre recibía mayor dinero que la mujer, entonces ellas buscaban que esto fuera de manera igualitaria para ambos sexos, ambos géneros, y aquí también piden deberes matrimoniales equiparables a las de los hombres y trabajan y median por la paz. En esta segunda ola se da un aspecto muy importante, y es que postulan la condición de libres e iguales. Y aquí se da una rebeldía en el sentido de que cambian su vestimenta, en donde se acortan las faldas y se cortan el cabello, en sinónimo de rebeldía, de que yo voy a luchar y voy a ser igual al hombre. Seguimos con la tercera ola, y la tercera ola, la consigna es, bueno, se da a mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Y la consigna es: sin derechos sociales para las mujeres no hay derechos humanos ni justicia. Aquí se afianza el pensamiento feminista y hay un análisis y descripción del patriarcado y de las desigualdades y discriminaciones que la mujer sufría en ese tiempo. Y se habla del problema en esta ola, el problema sin nombre, y el problema era el patriarcado. ¿Qué significa el patriarcado? La mujer sentía que el hombre estaba en una condición superior a la mujer, sentía que el hombre era opresor hacia la mujer, y ahí vemos también la violencia hacia la mujer, el maltrato también físico, psicológico, pero las mujeres se sentían en una condición inferior al hombre, por no poder votar, porque la mayoría de las decisiones las tomaban hombres, porque el pago en los trabajos era inferior. Entonces se comienzan a describir esta desigualdad, y también mencionan mucho el patriarcado. El problema aquí es con el hombre. Dicen que el hombre ha tomado un rol protagónico y diferente a la mujer, pero también asocian este problema al Estado. Conocemos la canción también que salió ahora de que el Estado es opresor, y también le echan la culpa a la iglesia. Y aquí es donde entramos nosotros, que somos cristianos, que probablemente muchos hombres malinterpretaron y malinterpretan la palabra del Señor, y hacen ver, y las mujeres piensan que la Biblia o que Dios es machista,
porque creó al hombre primero, porque a él le da todos los privilegios, y etcétera, etcétera, etcétera. Y le echa la culpa a la iglesia, porque la iglesia en los tiempos antiguos tenía un rol protagónico también. La iglesia no era algo apartado de la sociedad, la iglesia también era parte de la toma de decisiones. Entonces, vemos en estas iglesias a nivel universal cómo las mujeres se cortan el cabello y se cortan la falda, porque también el marido o el esposo no las dejaba utilizar el cabello corto, les decía que tenían que vestir de alguna manera, porque así la Biblia lo decía, y vamos a ver que más adelante cosas con respecto al contexto de la palabra, y, y eso ocurre, le echan la culpa al hombre, al Estado y a la iglesia. Esos son los tres culpables. Y ya que en esta ola las mujeres comienzan a estudiar en universidades, comienzan a trabajar, algo que no era visto antes, también consiguen el divorcio y también proclaman y practican el amor libre. Ya no es solamente el por qué yo tengo que estar solo con un hombre, sino que aquí comienza la idea de que ¿por qué no con una mujer? ¿Quién diseñó este modelo de que solo hombre y mujer? Ahí de nuevo aparece la iglesia, ¿cierto? Y también aquí comienza fuertemente el tema de la despenalización del aborto. Entonces, decimos, ¿de dónde viene esta idea de que se despenalice el aborto? Lo vemos desde que lo trae de cierta manera el movimiento feminista. Y aquí se crean diversas organizaciones, diversas corrientes de feminismo, que si bien el punto central es la igualdad, la lucha por la igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, pero también asocian otras cosas. Y vemos que el transfeminismo dice, yo quiero la igualdad, pero también quiero que se respeten otras cosas, como que un hombre pueda vestirse como mujer, pueda amar a un hombre, y así diferentes cosas. El ecofeminismo tiene que ver con respetar la naturaleza, entonces comienzan a adaptar y asociar a su movimiento diferentes cosas. Yo puse aquí hacia la cuarta ola y digo, sí, para allá va la sociedad, ya estamos quizás, o vamos en pos hacia la cuarta ola, que vamos a ver activistas en las redes, y ya lo estamos viendo, la teoría queer, no sé cómo se pronuncia, pero esta teoría habla mucho sobre las construcciones sociales del sexo y el género, lo que ya les hablaba anteriormente. Y vamos para allá, lamentablemente. Es triste, pero este movimiento, como viene a adoctrinar, tiene una fuerza tan fuerte que atrae. Es algo tan atractivo a nuestra vista que atrae. Y yo aquí les puse, el feminismo de alguna u otra manera ha impactado en nuestra forma de vivir y de pensar. Y decimos, ¿cómo? ¿Cómo este movimiento que quizás nos parece tan extraño, quizás algunas lo conocían, quizás algunas solo sabían que eran las que marchaban en las calles, las que se desnudaban, o las que hacían quizás también vandalismo, nos damos cuenta que el feminismo de alguna u otra manera nos ha impactado en nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar. Y yo les puse aquí algunas frases que las he visto y me llaman mucho la atención. La primera dice, soy mujer, soy hermana, soy amiga, soy hija, soy poderosa. La segunda dice, yo elijo cómo me desvisto y con quién me desvisto. Pero ahí tenemos otra que dice, nunca te disculpes por ser una mujer poderosa. Después dice, soy mujer y nadie me pone límites. Uno no nace mujer, una se hace mujer. Y aquí vemos la construcción social de que una no nace mujer, ellos eso creen, una se hace mujer. Yo soy y seré lo que yo quiera ser, ni sumisa ni devota, te quiero libre, linda y loca. Esas son algunas frases que podemos ver en las redes sociales, en las noticias o en las pancartas de estos movimientos, ¿cierto? Cuando marchan.
Pero si nos damos cuenta, estas frases, si se dan cuenta, todas son yo, 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 yo. Están centradas muy en el humanismo. Si bien dicen que el movimiento es un movimiento político y social, se sigue centrando en el yo. O sea, yo primero antes que la que tengo al lado. Y puse ahora una foto de una página feminista que también me llama la atención, que dice, quiero ser tu pareja, tu confesora, tu compi de viajes y fiestas, quiero ser tu consejera y quiero ser tu amiga, pero no tu limpiadora, no tu cocinera, no tu enfermera, ni tampoco quiero ser tu secretaria. Son frases fuertes, son frases que probablemente hemos escuchado o hemos dicho, y no estoy atacando a nadie, solo quiero decir que este tema el Señor ha venido hablando primero a mí, entonces a la primera que el Señor le habla es a uno, pero son frases fuertes que probablemente ya hemos escuchado, que podemos reconocer. Y ojo hermanas, ojo hermanas con lo que compartimos en nuestras redes, ojo con lo que decimos, porque a veces por ignorancia compartimos frases y tenemos que ver de la fuente de la cual provienen. A veces son palabras son frases súper lindas, como esta, soy mujer, soy hermana, soy hija, soy amiga, soy poderosa, pero que vienen de una fuente que está ligada al feminismo y a otras corrientes. Entonces, en primer lugar, veamos la fuente de donde provienen estas frases, porque pueden parecer lindas, pero si las analizamos en profundidad, nos podemos dar cuenta que van totalmente en contra con lo que el Señor dice en su palabra. Ahora, ya pasando a la historia, siento, ya conociendo la historia del feminismo, ¿qué tiene que ver el Señor? ¿Qué tiene que ver, qué tenemos que ver nosotras como hijas del Señor en este tema? Tenemos mucho y todo que ver. Y yo sé que algunas estuvieron en la charla anterior, pero me es imposible no recorrer Génesis 1, 2 y 3, en donde están los principios, y vamos a ir analizando. Yo aquí tengo puestos los versículos que vamos a ir tocando y ustedes si quieren lo pueden ir anotando. Dice, Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. ¿Qué significa esto? ¿Qué estaba pensando el Señor cuando puso varón y hembra los creó? Los creó y nos creó con ambos, con igual valor y dignidad para Dios. Eso es lo primero que tenemos que tener en claro. El Señor nos crea y nos piensa y nos da esta libertad y también nos dice que somos ambos con igual valor y dignidad para Él. No hay diferencias. Ambos con igual acceso al Señor. Nunca vamos a encontrar a la palabra menospreciando o denigrando a las mujeres, pero a los hombres tampoco. Aspecto totalmente contrario a lo que muchos dirían hoy y piensan de la Biblia y piensan del Señor. Pero nunca vamos a encontrar a la palabra del Señor denigrando a la mujer, denigrándonos a nosotras, pero tampoco a los hombres. Y esto nos habla de igualdad. El Señor nos pensó iguales en dignidad y valor. Y la palabra de Dios le da un gran honor, un gran valor y una gran dignidad a las mujeres. Aquí yo puse, Jesús, nuestro modelo máximo a seguir, trató a las mujeres con respeto y amabilidad. Él las incluyó en su ministerio, y eso sí que era radicalmente contracultura. Ver eso en ese tiempo era algo totalmente contracultural. Entonces tenemos que Dios creó al hombre y a la mujer iguales en dignidad, iguales en valor, iguales en honor, ambos con acceso al Señor,
de la misma manera, hombre o mujer, pero con roles distintos. Y vamos a Génesis 2:15. Y dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Y vemos que, muy resumidamente, vemos que el rol del hombre es trabajar la tierra, es proveer, es proteger. Y luego vemos que el Señor, en Génesis 2:18, crea a la mujer y dice, no es bueno, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Yo puse frase maravillosa, pero muy famosa y que ha traído mucha confusión en nosotras, en la iglesia, ¿cierto? Y también esto ha traído confusión afuera. Por algo piensan que la iglesia tiene la culpa del patriarcado, la iglesia tiene la culpa de la opresión hacia la mujer, ¿cierto? De ser inferiores, aspecto que ya vimos que no es así. ¿Y por qué esta frase trae tanta confusión? Y es porque en el contexto de hoy se ve la palabra sumisión, autoridad y ayuda idónea de manera negativa. Vemos que se hace ver a la mujer inferior. ¿Y por qué en el contexto de hoy se ve de manera negativa? Vemos sumisión y vemos yo no me quiero someter a nadie. Dicen ni sumisa ni devota, porque quieren libertad, libertinaje. Vemos la palabra sumisión como algo malo. Y aquí yo puse una frase que me encanta porque dice, la sumisión es un asunto del corazón y de imitar la actitud humilde de Cristo. En la Trinidad vemos la sumisión. El Hijo se somete al Padre y al Hijo no le da vergüenza someterse. Jesús dice, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, de mi Padre. Y también vemos la sumisión del Espíritu en la Trinidad al Padre. Y vemos que esta sumisión es maravillosa, es perfecta. Y así Cristo, y así el Señor la pensó y la diseñó para nosotras. Nosotros nos sometemos al Señor. Y ahí nos damos cuenta que en ningún momento el Señor quiso hacernos inferiores al decirnos que debíamos someternos. Vemos la palabra, en este contexto se ve la palabra autoridad como algo negativo también. Cuando el hombre dice que eres la cabeza, algo pasa en nuestros corazones que nos aprieta, ¿cierto? Nos da rabia. ¿Por qué el hombre y no la mujer? Y nos damos cuenta que Dios es un Dios de orden. Y Él quiso traer orden a su creación. Y cuando habla de autoridad, cuando habla de sumisión, de sujeción, está hablando de orden. No de lo que hoy vemos como lo que se ve la sumisión. Y asimismo cuando habla de ayuda idónea. Ayuda idónea, o sea, ser el junior, ser la que anda haciendo todo y él solo manda. No, yo no quiero ser eso. Pero vamos a ver qué significa esta palabra. Cuando el Señor habla y nos dice que nosotras somos ayuda idónea, la palabra exacta en el hebreo es ser. ¿Qué significa ser? Significa apoyar, ayudar, alguien que asista al otro con lo necesario, alguien que provee al otro con lo necesario. Y maravillosamente esta misma palabra ser, que el Señor pone para nosotras como ayuda idónea, ser hace referencia a Jehová ser. Dios como ayudador de su pueblo. Dios es nuestro ayudador. ¿Y qué hace Dios por su pueblo? ¿Qué hace Dios por nosotras si nos ponemos a pensar? Él provee de todo lo necesario para nosotras. Él nos anima, Él nos levanta, Él nos fortalece, Él nos consuela y mucha más característica tiene el Señor. Pero utiliza Jehová ser, Dios como ayudador de su pueblo. Yo puse aquí, ¿qué labor más grande tenemos? No es inferior. Por la gracia del Señor, el Señor nos concede ser esa ayudadora.
así como Él fue para el pueblo de Israel y como lo es para nosotras. Cuando nosotras clamamos al Señor y le decimos, Señor, ayúdanos, Señor, fortalécenos. Esa misma labor nos da a nosotras para con el hombre. Ahora vamos al punto quizás más central, que tiene que ver el feminismo con el diseño de Dios. Lo que acabamos de ver fue el diseño ideal de Dios. Fue lo que el Señor pensó en la creación. Fue lo máximo para el Señor. Él nos ideó de una manera como la vemos relatada en Génesis 1 y 2. Pero conocemos el final de esta historia. Sabemos que Adán y Eva pecan y desobedecen al Señor. Y cuando Adán y Eva pecan, Dios a ambos les da consecuencia debido a su pecado, ¿cierto? Conocemos esta historia y quiero centrarme en Génesis 3, del versículo 16 al 19, y vamos a hacer énfasis específicamente en el versículo 16, que ahí es la consecuencia que le da a la mujer, y dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirás pinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. ¿Qué vemos en estos 3 versículos? Lo que vemos es que Eva quiso ser como Dios. Eva quiso tomar el control de la situación. Eva quiso estar al mando. Eva quiso gobernar, si lo vemos de cierta manera, en el jardín. Y el versículo 16 nos hace comprender que el querer liderar y tener el control de todo está arraigado en nuestro ADN. La sumisión es algo con lo que siempre lucharemos. Siempre vamos a luchar con esta sumisión. Y cuando hablo de sumisión va a ser sumisión a nuestro esposo, pero también siempre vamos a luchar con la sumisión a las autoridades. Los hijos luchamos con la sumisión a los padres. Entonces, veámoslo también de esa manera quizás más general, también no solo a los esposos. Y si bien yo les dije que el movimiento partía con la Revolución Francesa, nos damos cuenta que el feminismo no comenzó en los años 60, comenzó en el jardín del Edén. El feminismo, el movimiento feminista parte en Génesis, cuando la mujer quiso tomar el control y cambiar el diseño de Dios. Dios ya había establecido algo en su orden y Eva quiso cambiar este diseño. Lo que hoy vemos en el feminismo es solamente consecuencia del pecado. Entonces esto es algo súper importante. El feminismo no comienza en los 60, comienza mucho más atrás, hace 2000 años atrás, en Génesis. Y es consecuencia del pecado. No es solamente los votos, no es solamente querer trabajar, sino que la consecuencia principal es el pecado en nosotros, a nivel general. Entonces vemos que Eva fue engañada. Y retrocedemos a Génesis 1, o sea, Génesis 3, más arriba, y vemos que dice en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Esa fue la pregunta que hizo la serpiente, astuta. Fuimos engañadas. Entonces vemos la pregunta, ¿con qué Dios ha dicho? ¿De veras Dios les dijo? Y vemos que la serpiente quiso confundir y engañar a Eva con esta sutil pregunta. Y hoy esta sutil pregunta sigue llevando a muchas mujeres y a nosotras mismas a rebelarnos contra el diseño de Dios. Es aquí donde el feminismo nace. ¿Con qué Dios ha dicho? ¿De veras Dios les dijo?
Y este otro aspecto que nos damos cuenta que el feminismo nace en Génesis, en el Edén. Y algunas preguntas a las que hemos sido expuestas y bombardeadas, con que Dios ha dicho que la mujer es inferior al hombre, con que Dios ha dicho que la mujer solo sirve para estar en la casa, con que Dios ha dicho que la mujer no puede trabajar. ¿De veras el Señor dijo eso? ¡Qué machista! Con que Dios ha dicho que la mujer tiene prohibido arreglarse, con que Dios ha dicho que la mujer debe ser esclava del hombre y someterse en todo, y nos damos cuenta que hemos sido engañadas con esta sutil pregunta, y nos damos cuenta que la palabra de Dios ha sido tergiversada, hermanas, y ha dado paso a ideologías contrarias a las del Señor. Ha dado paso al diseño de la mujer erróneo. Ha dado paso al movimiento feminista. Y recordemos que el plan ideal de Dios nunca fue así. El Señor nunca nos consideró inferiores a los hombres. Nunca estuvo en su plan. Todo fue a causa del pecado, a causa del ser humano. Cuidado, hermanas. Cosas tan sutiles hemos creído y hemos adoptado de esta cultura que nos envuelve, y el llamado de Dios para el creyente y para nosotras como mujeres es a vivir y ser mujeres contraculturales, no adoptando la filosofía del mundo. Y muchas veces nos hemos visto envueltas en este mundo, realizando las mismas cosas que hacen las otras mujeres, pensando de la misma manera que lo hacen las otras mujeres y viviendo una vida de la misma manera como la vive el mundo, siendo que el Señor ya estableció un parámetro, ya estableció nuestro diseño, y de acuerdo a ese diseño nosotras debiésemos vivir. No nos amoldemos a este siglo. Esta filosofía, esta corriente viene a adoctrinarnos. Y nosotras hoy más que nunca necesitamos tener la convicción en el Señor. A decir Cristo es la fuente. Y no otra cosa. Tener nuestra fe basada en Cristo Jesús. A modo de reflexión, el feminismo ha provocado una rebeldía, un odio y una amargura en las mujeres. El feminismo también ha generado una competencia, y lo vemos, y probablemente nosotras también hemos sido parte de esa competencia, ¿cierto? Competencia entre el hombre y la mujer, competencia en el ámbito laboral, de quién gana más, quién gana menos, o yo quiero trabajar también, que no es algo malo. Competencia en el ámbito económico, vemos una competencia también ahí, en el hogar, que quizás, ¿por qué yo tengo que quedarme cuidando a los niños? ¿Y por qué no yo no puedo salir a trabajar y el hombre se queda cuidando a los niños? Que no es algo malo salir a trabajar, lo vuelvo a decir. La palabra de Dios nunca lo prohíbe. Vemos una competencia también en la iglesia y también en el área espiritual. Vemos una competencia entre el hombre y la mujer. Y esta competencia ha generado un rencor quizás en nuestros corazones, una amargura, de hacer ver que el trabajo y la labor en el hogar es algo inferior, siendo que no es así. Honramos al Señor cuando servimos también en nuestro hogar. En todas las áreas de nuestra vida estamos llamados a glorificar al Señor. Pero el mundo ha hecho ver que si tú te quedas en el hogar, no sirves, eres inferior. Pero recuerden que nosotros no buscamos la aprobación del mundo, buscamos la aprobación del Señor. Esa es la máxima autoridad y ahí debemos regirnos, aunque cuesta por la presión social. Pero allí debe estar nuestra meta, en glorificar al Señor, sea que me da un trabajo o no me da un trabajo. El feminismo nos ha enseñado que la modestia, la sumisión y la piedad están pasadas de moda.
y esto es algo que vemos. Mientras que en 1 Timoteo 4:8, y si quiere después usted lo anota, se nos anima a ejercitarnos en la piedad y la sumisión al Señor, ya que esto es mucho mejor y promete beneficios en esta vida y en la que vendrá. La modestia, la sumisión y la piedad no están pasadas de moda. El Señor nos llama a nosotras las mujeres y a los hombres a ejercitarnos en ella. Ahora, para hacer una autorreflexión, ¿cómo saber si soy una mujer empoderada, una mujer bíblica contracultural? Mujer empoderada, vemos, piensa que ella es la fuente de poder. Piensa que ella tiene el poder de todas las cosas. Esa es la mujer empoderada. Mientras que la mujer bíblica sabe que el poder le pertenece al Señor. Y lo vemos en Mateo 6:13, cuando dice, tuyo es el poder, tuya es la gloria, por los siglos de los siglos, ¿cierto? La mujer bíblica sabe que el poder le pertenece al Señor y que estamos sujetas al Señor. La mujer empoderada se tiene a sí misma como centro, como veíamos en esa frase, yo, yo, yo. Mientras que la mujer bíblica sabe que Cristo es el centro de su vida, o que Cristo tiene que ser el centro de su vida y lucha para que Cristo sea el centro y otras cosas no la distraigan. Y la vemos en Gálatas 2:20 cuando dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La mujer empoderada confía en su propio corazón y en su propio entendimiento, mientras que la mujer bíblica confía en el Señor y sabe que su corazón es perverso y engañoso. Proverbios 3 nos dice que no confiemos en nuestro propio entendimiento ni en nuestra propia sabiduría. Y la mujer bíblica lo tiene súper claro. Confía en el Señor. La mujer empoderada se enfoca en el amor propio y en su autoestima. Primero debo amarme yo. La mujer empoderada dice, ¿cómo voy a amar a otras si no me amo yo misma? ¿Cómo voy a entregar amor si no me conozco yo misma? Si no me amo yo misma. Mientras que la mujer bíblica se enfoca en amar al Señor y amar a los demás. Nunca vamos a encontrar en la palabra a algún profeta o a Pablo, nunca lo vamos a encontrar diciendo ámate a ti primero, a los discípulos. Nunca Jesús les dijo eso. Nunca ámate a ti primero, conócete tú primero. El fin de todo, dice en Isaías, es conocerme y entenderme a mí, al Señor. Ese es el fin último de todas las cosas, conocer al Señor. Y Mateo 22, cuando dice en esto se resume la ley, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Llama a tu prójimo como a ti mismo. La vida cristiana es una vida de sacrificio. La vida cristiana es una vida de negarme a mí misma, de morir al yo. Entonces, amarme primero a mí mismo, estoy contradiciendo a la palabra del Señor. También se enfoca mucho la mujer empoderada en la autoestima. Quiérete, valórate, ámate, mientras que la mujer bíblica sabe que su identidad está puesta en el Señor y que el Señor le ha dado dignidad, le ha dado valor, le ha dado el amor para amar al Señor y para conocer al Señor. La mujer empoderada odia la sumisión en el matrimonio, la odia, tiene un rechazo. Dice, no quiero hacer esto y no lo voy a hacer. Y voy a hacer lo que yo quiero en el matrimonio. Porque recordemos que ella es la fuente de poder. Y rechaza todas esas cosas y principios y valores que el Señor nos ha enseñado. Mientras que la mujer bíblica cree en la sumisión bíblica. Y lo vemos en Efesios 5, 22 al 30. De ahí vemos una larga enseñanza, ¿cierto? De que debemos someternos unos a otros en temor del Señor. Y ahí va dando diferentes órdenes al hombre, a la mujer, ¿cierto? Pero la mujer bíblica cree en la sumisión al Señor, la sumisión correcta, no la que el mundo ve.
No es una sumisión de opresión, es una sumisión en amor al Señor. Yo sirvo al otro porque amo a mi hermano. Lo sirvo porque doy también, con esto glorifico al Señor. No es una competencia con el hombre, que nace más, que nace menos. La mujer empoderada cree que su cuerpo le pertenece y puede hacer lo que quiera con él. Mientras que la mujer bíblica sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y desea vivir en pureza. Y lo vemos en Romanos 6, del 11 al 13. Que nuestra vida y todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, en todo lo que creemos, estén sujetos a la palabra. Realmente, ¿por qué sujetos a la palabra? Porque la palabra es nuestra fuente máxima de sabiduría, es nuestra máxima autoridad. En ella el Señor dejó establecido lo que quería de nosotros como hijos de Él. No intentemos acomodar nuestros ideales a la palabra del Señor. No intentemos acomodar, como decir, no, pero si en realidad esto, igual uno puede hacer esto. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe y nos ayude y que nos muestre qué tipo de mujer estamos siendo. Probablemente ahora, y pasa mucho que escuchamos una prédica, ¿cierto? Y decimos, no, esto es para otra hermana, pero no para mí. Pero que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe y nos corrija si es necesario y nos muestre qué tipo de mujer estamos siendo. Y como ya ahí puse, no necesitamos un movimiento que nos represente. En Cristo encontramos todo, hermanas. Todo. Él es todo suficiente. Y termino con este salmo que me encanta y que nos lleva a la autorreflexión. Pero no la de a pensar en el hermano o a la hermana, sino a pensar en mí. En qué es lo que quiere el Señor, trabajar en mí. Y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Que el Señor nos guíe, hermana, que el Señor nos señale, nos corrija si hay alguna actitud a veces tan pequeña en la que podemos estar ofendiendo al Señor. No tienen que ser quizás grandes cosas o quizás sí, pero a veces en cosas tan pequeñas de cómo pensamos, estamos ofendiendo al Señor y estamos rechazando el diseño que el Señor diseñó con amor para nosotras. El Señor es sabio porque podemos dar sustento bíblico de qué es lo que el Señor quiere para nosotras y porque también nos confronta a ser mujeres contraculturales, a vivir un estilo de vida distinto. No estamos llamadas a ser iguales, tenemos que marcar una diferencia. Y en cómo vivimos, cómo pensamos, qué hacemos, marcamos una diferencia. Y yo les pregunto, ¿eres una mujer empoderada o eres una mujer bíblica?